Vamos al estudio de la carta de Efesios, que es donde estamos en esta congregación conociendo más a Dios a través de estas porciones que tomamos verso a verso, capítulo a capítulo. Y hoy estamos avanzando ya en la parte media del capítulo 4. Entonces, para quienes nos visitan por primera vez, les platicamos que estudiamos la Biblia completa y estamos estudiando una carta que Pablo envió a una iglesia por allá del primer siglo en la región de Asia Menor, en Turquía, lo que hoy conocemos Turquía, una iglesia que estaba en Éfeso. Y la carta está dividida en dos, lo hemos platicado en diferentes domingos. Hay una perspectiva doctrinal del capítulo 1 al 3, donde nos muestra en quién estamos. El creyente, cuando alguien decide abrir su corazón a Cristo, tiene una nueva posición, y esa posición es en Él, en Cristo. Y los primeros 3 capítulos nos habla de toda esta posición que tenemos en Él, para poder llevarnos al capítulo 4, 5 y 6 a mostrarnos cómo es andar en Él, pero también es cómo andar con Él y como Él. Y entonces Efesios 4, 5 y 6 es mucho más práctico. Ahora, hace 8 días hablábamos de Él nos llama a andar en la unidad como iglesia. Es un llamado que tenemos a guardar la unidad. Y entiéndase como iglesia, y esto es bien importante para los que no están tan familiarizados y a lo mejor conceptualizan a la iglesia de cierta manera por sus experiencias, etcétera, ¿no? Pero la iglesia no es un edificio, la iglesia somos todos aquellos redimidos, aquellos hombres y mujeres redimidos, perdonados, adoptados, añadidos a un cuerpo de creyentes, que tenemos la misma fe, el mismo espíritu, el mismo Señor, el mismo bautismo. Y toda esta unión, de hecho la palabra iglesia, que viene del vocablo eclesia, es asamblea. Realmente somos una asamblea de creyentes que tenemos un propósito. El propósito es glorificar a Dios con nuestras vidas, pero para que esto suceda necesitamos estar cimentados, arraigados y edificándonos como iglesia juntamente. Ahora vamos a ver que ese plan no es del hombre. La iglesia no es un plan que a alguien se le ocurrió decir, pues ¿por qué no nos juntamos los que pensamos? No, ese es un plan divino. Está establecido en la palabra de Dios y es lo que estamos viendo en Efesios. Entonces, la iglesia, uno de sus núcleos esenciales es la unidad. Si en una iglesia no hay unidad, pues solamente es cuestión de tiempo para que explote, reviente, se divida o se muera. Por eso en Efesios el Espíritu nos llama a eso, a guardar la unidad. Pero ¿cómo podemos guardar la unidad siendo hombres tan imperfectos, teniendo intereses tan diversos, teniendo pensamientos tan diferentes, edades tan diferentes, prioridades tan diferentes? Bueno, es posible por el Espíritu. Entonces, es posible mientras el Espíritu va formando en cada uno de nosotros el carácter de Cristo, que como Él lo dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando hay mansedumbre, cuando hay humildad en la iglesia, pues no hay espacio para orgullos, ni para venganzas, ni para iras, porque el carácter de Cristo va creciendo. Entonces, entre más tú y yo nos parecemos a Cristo, la iglesia en automático va siendo más unida. Es un fruto, no es algo que tú y yo podamos proponérnoslo y sostenerlo. Así que el estar unidos, hermanos, con el carácter de Cristo nos permite soportarnos. ¿Y qué es eso? Levantarnos, sostenernos. Cuando alguien cae, no estamos para juzgarle, estamos para soportarle, para levantarle. También estamos llamados a tener paciencia con aquellos hermanos que constantemente tropiezan y se debilitan, y es una paciencia, lo que veíamos hace 8 días, intencional. Una cosa es una paciencia donde te toca esperar porque pues no hay nada que puedas hacer, y otra es una paciencia intencional, lo que vimos en Cristo, aún siendo insultado, golpeado, Él tuvo una paciencia increíble de no responder. Ese tipo de paciencia es la que nace como un fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5. Pero también, hermanos, veíamos
que como iglesia estamos llamados a no solamente asistir presencialmente, sino ser añadidos a un cuerpo espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo de Cristo tiene miembros. Así como tu cuerpo tiene manos, tiene piernas, tiene órganos y hay una diversidad, todos están unidos por la misma sangre. No es que la mano tenga sangre O positivo y la pierna A positivo y cada quien tiene su sangre, ¿verdad? Sería absurdo. Una sola sangre recorre el cuerpo. En la iglesia es lo mismo, la sangre de Cristo recorre en sus diferentes miembros. Entonces cuando te machucas un dedo, o bueno, vamos a ponerlo, cuando te quitas un pelo de la nariz, ¿hasta dónde te duele? Te duele hasta el talón, porque está unido, hermano. El cuerpo se duele y también se alegra. Cuando te comes algo que disfrutas mucho, todo tu cuerpo se alegra. Entonces, estamos llamados a ser miembros, no accesorios, porque un accesorio no siente lo que el cuerpo siente. Así que vemos que el fracaso de muchos creyentes hoy en día es el individualismo. Muchos vienen a la fe en Cristo y dicen, ok, acepto a Cristo, pero la iglesia no me gusta. Y esa actitud individualista es como hablábamos con Toto hace 8 días, y sí es cierto, un ejemplo de la brasa y la fogata. O sea, si tú quitas una brasa de la fogata, pues va a mantenerse prendida un ratito, pero es cuestión de horas, minutos, para que se apague. Necesita estar junto al cuerpo de fuego. Entonces, veíamos la importancia de pertenecer a un cuerpo. Ahora, aunque el individualismo es visible, ¿por qué? Porque es gente que no va a las iglesias, que vive su fe en modo independiente, que ya vimos que no es el diseño que Dios quiere para su pueblo. También hay algo importante que quiero señalar. No siempre se ve como la ausencia de asistir a las iglesias. El individualismo también puede verse como personas que están presentes físicamente, pero espiritualmente están desconectadas. Y hermanos, no se trata de cantidad, no se trata de cuántas personas vienen a la iglesia. Se trata de cuántos de los que venimos estamos unidos en un mismo espíritu, con un mismo Señor, con una misma fe, con un mismo propósito. Entonces, me encanta porque el Señor lo dice así en Mateo 18, 19, 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros, 2 nada más, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de las cosas que pidieren, les será hecho, porque mi Padre que está les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, unidad, en un solo nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Hermanos, no es en la cantidad, es en la unidad de nuestra fe en la que el Señor habita. Así que una promesa increíble es esto, que el Señor habita en medio de la unidad de sus hijos. Es lo que vimos hace 8 días. Y ahorita te estoy dando un poco el preámbulo porque viene, pues, cómo mantenemos esa unidad. O sea, porque ya vimos qué es y la importancia, pero ahora cómo se puede vivir. Así que hermanos, entendiendo este principio de la unidad, ¿qué sentido tiene para los creyentes buscar pleitos, buscar divisiones, buscar separaciones, sabiendo que hay un costo muy alto? Dios no habita en medio de las divisiones. Dios habita en la unidad de su pueblo. Así que gente que está dispuesta a interponer su voluntad sin importarle que Dios no va a habitar ahí, ¿qué costo tan alto están pagando? Bueno, pues es muy común, más común de lo que tú y yo creemos. Desde la iglesia temprana existían estos riesgos. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas somos difíciles, hermanos. No te tengo que contar. Somos difíciles. Somos propensos a querer interponer nuestra voluntad, ¿verdad? Somos propensos a querer decir y anteponer nuestros intereses sobre los intereses de otros. Por esto, como prevención, el Señor, me encanta la sabiduría de nuestro Dios, no deja cabo suelto. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, nos va a enseñar a través de su palabra cómo podemos guardar la unidad. Y es a través de los dones.
es a través de un regalo, de una dádiva, regalos divinos que tienen un propósito claro: mantener la unidad en la iglesia. Entonces, la importancia de la unidad se va a complementar ahorita en cómo puedo yo participar para la unidad de su cuerpo. Así que vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, que nos va a mostrar el modelo que Dios estableció para que guardemos la unidad. Fíjate, dice así versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú dejaste un plan perfecto para poder vivir conforme a tu diseño la iglesia, Padre. Gracias por esta porción de Efesios que hoy va a hablar a cada uno de nosotros, Señor. Sé que tu Espíritu es quien nos ayuda a entender estas verdades, así que yo encomiendo este tiempo a tu Espíritu Santo para que abra nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, Señor. Y te pido que me ayudes, Señor, a expresar tus verdades de una forma que te agrade, Señor, que te glorifique a ti. Quita cualquier intento humano de querer hablar, Señor, esta mañana. Y gracias porque podemos en toda libertad reunirnos y poder aprender más de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, palabras claves que hay en este texto. Vemos perfeccionar, vemos edificar, vemos unidad en la fe. También otra palabra clave es el crecimiento que habla aquí en esta porción. ¿Y el crecimiento hasta dónde? Hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y cuando logramos este crecimiento, vamos a experimentar la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que no te falta nada, estás completo en Él. Ahora, muchos cristianos, déjame decirte, no disfrutan la plenitud en Cristo en su caminar con fe. Justo por esto, por la falta de perfeccionamiento. Justo por esto, porque no son edificados. Justo porque no hay una unidad, no pertenecen. Y porque tampoco ven un crecimiento en su vida espiritual. Entonces terminan como niños fluctuantes. Como un niño que hoy dice, quiero esta paleta roja y mañana no, la quiero azul y pasado mañana no, siempre no, un dulce. Como estos niños que cambian de decisiones porque no saben lo que quieren. Y andan de aquí para allá sin voluntad propia, vulnerables a ser engañados por hombres, dice aquí por estratagemas, estrategias astutas de hombres que se aprovechan de esta inmadurez. Entonces, por eso Efesios es tan importante para el creyente, porque mi deseo, como el deseo de Pablo seguramente, es que todos aquí podamos ser perfeccionados, edificados, unificados en la fe, y que tú y yo crezcamos día a día a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Para que experimentes la plenitud de Cristo. Por eso, versículo 7 de Efesios nos está hablando del plan divino que el Señor
tiene para que esto suceda. Y nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cuando hay un pero, siempre que encuentres un pero en la Biblia, es porque va a cambiar la narrativa de lo que viene diciendo. Y aquí lo que estamos viendo, venimos de los 7 unos, ¿no? Un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre. Venimos de ahí, los 7 unos. Ahora dice, para que esto suceda, pero a cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice. No dice solo a algunos. No dice solo a los que deciden ser pastores. No solo a los que deciden ser evangelistas. Dice a cada uno. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú has recibido a Cristo, entonces traes un regalo adicional que son dones. Y esto nos habla de una aplicación universal. Hermanos, no hay favoritos de Dios. No hay favoritos de Dios. Todos los que estamos aquí recibimos un don junto con la salvación. Porque fíjate, nos está hablando que fue dada. Es en pasado. Cuando tú recibes a Cristo, recibes dones. Y estos dones son conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido, ¿verdad? Y a veces confundimos que un poquito la gracia y los dones. ¿Por qué? Porque pues conceptualizamos el don como un regalo también. Pero el don está ligado a la gracia. Y quiero que observes esto. Mientras la gracia se refiere a la generosidad de Dios, la generosidad inmerecida de Dios hacia el hombre, los dones se utiliza para referirse a la manifestación o resultado de esa gracia. Y piensa como en esto, en un océano. O sea, tú no puedes capturar el océano, no puedes crear un océano, solamente puedes verlo y disfrutarlo. Pero hay diferentes herramientas para que puedas disfrutar más el océano. Por ejemplo, hay equipos de buceo o hay una lancha donde a través de esto tangible puedes sumergirte o puedes navegar. Bueno, los dones nos permiten navegar en la gracia, en el océano de la gracia de Dios. Entonces es un regalo también que el Señor nos da para disfrutar de su gracia. ¿Sale? Y fue dado a todos. Fue dado. Ya lo recibimos. Ahora puede ser que esté activo o puede ser que esté durmiendo. Esa es otra historia. Pero aquí lo que quiero que tomes en cuenta es que tienes un don. Tienes un don. El Señor lo está manifestando. Y esta es la base para poder entender lo siguiente. Hermanos, los dones son por gracia. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecerlo, porque son también regalos inmerecidos. Versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y cuando lees esto dices, ah caray, o sea, como que aquí ya Pablo empezó a hablar de otra cosa. ¿Qué es lo que está diciendo? Y hermano, lo que Pablo quiere decir en estos versículos, o lo que quiere mostrar a la iglesia, es la autoridad que tiene Cristo, una autoridad triunfal para poder dar dones a la iglesia. ¿Por qué? Porque mira, está haciendo referencia, dice en el versículo 8, por lo cual dice, ¿dónde dice? Pues la misma Biblia. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso está en el Salmo 68. Por tiempo no lo vamos a leer, pero si tú quieres leerlo en tu casa, es un salmo muy precioso que te presenta al Señor triunfante. Entonces, nos está referenciando a este salmo para decirnos que como un rey triunfador, como un conquistador, reparte el botín a su pueblo. Y por eso nos está hablando que este rey conquistador llevó cautiva la cautividad, llevó sus triunfos y reparte estos dones a los hombres. ¿Sale? Entonces, ¿qué es eso de que subió? Pablo profundiza un poco más para hablar de la resurrección de Cristo, pero dice,
ampliando la explicación en el versículo 9, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está ilustrando la posición de Cristo, dejando su trono, descendiendo a lo más profundo de la tierra para conquistar al pecado, conquistar la muerte y liberar a los que son cautivos del pecado. Ahora, recuerda que Cristo dejó su trono para que esto sucediera. Y aquí menciona que descendió a la parte más profunda de la tierra. No quiero ahondar en esto, pero algunas personas piensan que es lo que menciona primera de Pedro 4:6. No vamos a ir allá también por tiempo porque no es tema, solamente quiero dejarlo claro, donde se habla que el Señor descendió al Hades y predicó a los muertos y para tener una esperanza. Pero algunos otros hablan de la metáfora de Lucas 4:18, donde también se habla que Él vino a los cautivos, a los que estaban presos por el pecado. Aquí el punto importante es, Dios mismo deja su trono, desciende a lo más profundo y hundido, donde está el hombre cautivo por sus pecados, donde está sin esperanza, sin Dios. ¿Para qué? Para rescatarlo. Pero no solo eso, sino para liberarlo y darle dones. Dices, wow, no solamente me rescató para que, bueno, pues ya te las arreglas como puedas. No, repartió dones a los hombres. Y versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, todo. El protagonista de esta historia de redención es Cristo. No somos los hombres. El que descendió fue Cristo, no fue un hombre. Y esta obra de descender y ascender le da una autoridad a Cristo sobre todo el universo. Dice aquí, versículo 10, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, Cristo es el único que tiene autoridad, después de esta exposición breve de Pablo, para definir las autoridades en una iglesia. Escucha esto, cualquier hombre, cualquier organización que sienta tener la autoridad y señorío sobre la iglesia para decidir quiénes van a ser pastores, evangelistas, maestros, está tomando un lugar que no le corresponde. Hay gente que dice, es que tú no puedes ser pastor porque no has cumplido esto. Y dices tú, ¿y Dios en qué momento te delegó a ti esta actividad de poder poner requisitos humanos? Hay gente que dice, es que para ser maestro necesitas tener un seminario teológico y poder tal. Entonces ya, hermano, Cristo agarró de lo vil y menospreciado de este mundo para poder humillar a los sabios. No estoy diciendo que esté mal estudiar. Claro que es una muy buena herramienta que Dios ha provisto. Pero más bien Dios capacita al llamado a través de estos ministerios y no es al revés, no llama al capacitado. Dios no hace eso. Porque el que ya se siente capacitado es, a ver, quítate Dios, ahora voy yo. Aquí el punto es, no hay institución humana, no hay hombre que tenga el derecho de poder decir quiénes son sus servidores, solo Cristo. Y entendiendo esto, esta autoridad, versículo 11, ahora sí, Él mismo constituyó, dice la palabra de Dios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo no delegó la autoridad a nadie más. Dice que Él es quien estableció y sigue estableciendo. Y esto nos da una señal. Los llamados son obra de Jesús, no de hombres. Pero tristemente hay hombres que se autoproclaman apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Y es triste porque cuando no es un llamado de Dios, hay mucha destrucción en la iglesia. Pero fíjate,
aquí empieza con una palabra importante a considerar. Dice que Él constituyó a unos, y a unos nos está hablando que va a haber una diversidad. A unos les toca algo, a otros les toca otra cosa. No somos llamados todos a tener el mismo don. Esto es algo que debes de considerar. Aunque todos los que están aquí quizás no vayan a ser pastores en esta vida, pastores de una iglesia, puede ser que otros aquí estén, puede ser que estén aquí los próximos pastores de la siguiente generación. No lo sé yo, lo sabe Cristo. Pero ahora en esta diversidad va a haber funcionalidad. Dice que a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Algunos enseñan este texto como la mano de Dios, ¿no? Han dicho que es la mano de Dios porque son 5 ministerios: profetas, evangelistas, apóstoles, maestros y pastores, ¿no? Pero la realidad es que yo creía eso también, pero estudiando me di cuenta que son 4 nada más. No nos habla de 5, nos habla de 4. Y es interesante, y ahorita voy a hacer la anotación. Fíjate, maestros y pastores están ligados, no están separados como los demás ministerios. ¿Y qué quiere decir esto? Y esto es bien importante. Un pastor tiene que ser maestro. Y un maestro también puede ser pastor. Y tiene mucho sentido porque es a través de la enseñanza de la palabra que un pastor puede alimentar a un rebaño. No hay pastorado si no hay enseñanza. Así como tampoco hay enseñanza si no hay una congruencia con lo que se enseña a través de un pastorado. Están ligados, el pastor y el maestro es una función ligada. Y este mal entendimiento de separarlos ha dado orígenes, hermanos, a pastores que son muy cálidos, muy entregados a la iglesia, muy bonachones, activismo cristiano, están toda la semana ocupados, bañando a las ovejas, limpiándolas, y dicen, mi rol es ese, pero no tiene tiempo para el estudio de la palabra, y descuida la enseñanza de la palabra, y entonces sus mensajes son puro apapacho, puro, sí, Dios te ama, y todo muy bonito, pero no enseña la palabra. Entonces, esto es peligroso. Por otro lado, maestros que dicen, los pastores que hagan su chamba, yo solamente vengo a enseñar, se vuelven fríos, se vuelven desinteresados de la grey de Dios, y bajo el argumento de yo no me junto con las ovejas porque yo tengo que estudiar, se vuelven pastores lejanos, pastores fríos. Así que, hermanos, pastores y maestros es un solo ministerio, van de la mano, separarlos puede ser peligroso. Pero no solamente dejó pastores y maestros, Él también constituyó más ministerios. ¿Y qué son? ¿Qué son? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra, qué son, porque hoy escuchamos hay apóstoles acá, hay profetas acá, hay evangelistas acá, y pues yo te digo un nombre, luego lo vas a relacionar, este es apóstol, este es evangelista, hermano, pero vamos a ver qué dice la palabra, no es lo que dice la sociedad, el contexto cristiano. ¿Qué significa apóstol? ¿Alguien sabe? Significa enviado. Enviado. ¿El enviado con qué? Con un mensaje. Porque vamos a ver lo que es basado en la Biblia. El concepto es alguien que es enviado. ¿Sale? Lo que no es un apóstol es la persona de mayor rango de autoridad en una organización eclesiástica. Tampoco es el gran ungido de Jehová para que no le rinda cuentas a nadie. Es decir, el Juan Camaney, el que yo soy el apóstol y ya de aquí para Dios, ¿no? Ni tampoco es el que tiene varias iglesias bajo su organigrama. Eso no es lo que dice la Biblia. Tampoco es aquel hombre que se inventa nuevas revelaciones. Eso es lo que no es un apóstol. Lo que es un apóstol es una persona enviada. Y vamos a ver a quién enviaron. Marcos 3, del 13 y 14, por favor. Predicar. ¿Y para qué? Enviarlos. La palabra enviado aquí es apóstolos. Entonces, estos 12 discípulos fueron enviados
fueron apóstolos para dar un mensaje. ¿Sale? ¿Y cuál era el propósito de este envío? Bueno, Efesios 2:20 nos lo dice de esta forma. Entonces los apóstoles ya cumplieron una función, poner el fundamento de la fe cristiana. Ahora, si ya hay un fundamento en un edificio, ¿tiene caso estar construyendo más fundamentos, más fundamentos, más fundamentos? Es pérdida, porque ya está fundada la iglesia bajo la doctrina de los apóstoles. Por eso, nosotros en Calvary no tenemos una figura apostólica, porque creemos que los apóstoles fueron estos hombres que Jesús envió directamente en el primer siglo para poder esparcir el evangelio. Y ese es el fundamento sobre el cual el Señor va construyendo, siendo Jesucristo la piedra angular de este edificio. Ahora, hermanos, profetas. ¿Qué son los profetas? El término profeta nos habla de aquel hombre que habla en nombre de alguien más. En el contexto bíblico es aquel hombre que habla en nombre de Dios, pero que habla en adelantado, ¿sale? Y lo que no es, pues son estos hombres que se creen adivinos del futuro. Son estos hombres que usan el morbo de la gente para poder aparentar superpoderes de adivinación y empezar a decir, yo sé de alguien en este lugar que está padeciendo un conflicto con su esposo. Pues hermano, casi todos tenemos conflictos, ¿no? O yo sé de un hermano que tiene una deuda con una tarjeta de crédito, así de, pues todos, casi todos tenemos una deuda. Entonces usan ese morbo de la gente para decir, y el Señor te dice, y empiezan a hablar cosas que Dios ni ha dicho, ¿no? Entonces, eso no es un profeta es alguien que habla en nombre de Dios y da en adelantado un mensaje que Dios tiene para su iglesia. Ahora, algunas iglesias, y escucha muy bien esto, mencionan que este ministerio ha cesado, que ya no hay más profetas, y mencionan que la palabra profética pues ya está dada, y es cierto, pero en Hechos 11, 27 y 28, vemos cómo todavía el Espíritu Santo usaba profetas para preparar acontecimientos, para preparar a la iglesia sobre acontecimientos que iban a pasar. Entonces, nosotros creemos que Dios puede seguir hablando a través de sus hijos en un sentido de edificación, no para que te adivinen el número del melate, no para que te adivinen si te vas a casar con A o con B, no, es para preparar tu fe, para edificarte. En Hechos 11:27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. 28. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu con E mayúscula, Dios, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Te das cuenta? El ministerio profético seguía en la iglesia, no dando fundamentos, no dando doctrina como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, pero preparaba a la iglesia. Hay historias muy padres de la iglesia perseguida en Asia, donde la gente se reúne, no pueden reunirse como aquí, porque los matan, hermanos. Entonces, no nos quedemos con esa sensación de tanto profeta ahí medio hereje que anda haciendo movimientos allá afuera, porque lastiman realmente el ministerio que Dios todavía puede seguir haciendo a través de sus hijos. Y aquí el punto es, todo esto es para edificación, nunca va a ser para destrucción. Así también dejó evangelistas. ¿Qué es esto? Son todos aquellos hombres y mujeres que anuncian las buenas nuevas de Cristo. No son superhéroes que llenan estadios. Lo que el mundo a veces conceptualiza es, va a venir el evangelista fulano de tal. Y todos conocemos su nombre, ¿no? ¿Cuál es el evangelista más famoso que llenaba estadios? Billy Graham, ¿no? Y todos conceptualizamos que un evangelista es alguien como Billy Graham. Gloria a Dios, Dios usó a Billy Graham y qué bueno, pero evangelismo, hermanos, es mucho más allá que llenar un estadio. Todos somos llamados a ser evangelistas, aprovechando toda ocasión para compartir las buenas noticias, no solo en estadios, en tu oficina, en unos tacos, con el del Uber, con el del camión,
Todos estamos llamados a ser evangelistas, pero no solamente afuera, también adentro, porque estamos hablando de edificar a la iglesia. Quiere decir que hay personas en este lugar que necesitan estar escuchando el evangelio, aunque tengas mucho tiempo congregándote, es necesario. Entonces, hermano, cuando alguien te diga, oye, vamos a hablar de evangelio, no te saques de onda así y digas, no, pues yo ya sé. No, hermano, hablar de evangelio siempre es edificante para todos. Por cierto, hago el comercial, viernes a las 8 de la noche, aquí se está dando un discipulado de evangelismo. ¿Por qué? Porque queremos clarificar dudas, cosas que tenemos a veces de cómo compartir nuestra fe. Queremos llevar el evangelio a Casa Gaman, la casa donde está trabajando Sarita, pero queremos que los que van a ir, los que Dios va a mover, lo puedan hacer seguros en qué palabra van a compartir. Todos somos llamados a esto. Y por último, pastores y maestros. Pastor es aquel que cuida un rebaño. No tengo que darte mucho más explicación. Juan 10 hace una radiografía padrísima de un buen pastor. Pero lo que no son aquellos hombres que se enseñorean de la iglesia de Cristo, que creen que la gente es de su propiedad, que pueden disponer del tiempo de las personas y que si alguna persona está pasando por alguna situación, empiece a juzgarla en lugar de ayudarla. Hermanos, tristemente hay pastores tan organizacionales que no apacientan a la grey y solamente buscan una posición de honor. Eso no es ser un pastor. Primera de Pedro 5 del 1 al 3 nos da una descripción increíble de lo que es ser un pastor. Y te lo estoy diciendo, mi hermano, porque tú también estás llamado a poder evaluarme conforme a la palabra de Dios. Yo también necesito ser perfeccionado, yo también necesito ser edificado, no solamente ustedes, todos los pastores. Fíjate, 1 Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos fungían como pastores, que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En la siguiente, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La siguiente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Aguas cuando el pastor siente que es el dueño de tu tiempo. Aguas cuando el pastor siente que tiene la autoridad para decirte qué hacer y qué no hacer. Estamos llamados a apacentar, alimentar, no a ser señores. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, esto es lo que es ser un pastor. Esto es lo que bíblicamente es ser un pastor. Y Dios lo estableció para cuidar de ti, para alimentarte a ti, no para enseñorearse de ti. Y cuando vemos que a cada uno dio conforme al don de Cristo, haz toda una recapitulación de esto. Jesús fue un apóstol, Él fue enviado por el Padre. ¿Y a qué fue enviado? A darnos una buena noticia. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, fue un evangelista también. Durante los sermones que vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él fue un evangelista. Pero no solo eso, también hablaba las palabras de Dios como un profeta. De hecho, algunas religiones lo consideran solo un profeta. Jesús fue apóstol, evangelista, profeta, pero no solo eso, también fue un pastor y también fue un maestro. Entonces te das cuenta, todos los que estamos aquí recibimos el don de Cristo de alguna u otra manera para ejercer estos ministerios. Y estos ministerios tienen un propósito, edificarnos. Versículo 12 de Efesios, regresamos. ¿Para qué entregó Cristo dones a su iglesia? Bueno, pues lo responde aquí el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar. ¿A quiénes? Levanten sus manos, a los santos. Tú dices, oye, pero yo no soy tan santo. Hermanos, acuérdense que cuando la palabra santo está en un contexto de personas, como tú y como yo,
No está hablando de gente perfecta que ya tiene su aureola y sus alitas y que ya puede volar. No. Cuando habla de santos, habla de apartados. A todos los que son apartados para un propósito, Él ha establecido esto para perfeccionarnos. ¿Y perfeccionarnos de qué o para qué? Dice aquí, para la obra del ministerio. ¿Qué es eso? Es decir, para la obra salvadora que se da a través de las iglesias. Hermanos, según su palabra, tú y yo venimos para ser entrenados. Es lo que nos está diciendo aquí. No venimos aquí para ser entretenidos. Somos entrenados, somos perfeccionados. Y al ser entrenados somos preparados para toda buena obra. ¿Recuerdas Efesios 2:10? Porque somos hechura suya. ¿Para qué? Para toda buena obra. Dios no te hizo nuevo para ponerte en una vitrina y decir qué bonito se ve mi hijo ahí. No, te hizo nuevo, te prepara para una buena obra. Y esa buena obra es su iglesia. Hay mucho trabajo que hacer en la iglesia, mucho. Para que esto suceda, para que suceda esto que estás viendo tú ahorita, pues hay mucho que se hace detrás. Hay alguien que viene y limpia este lugar. Hay alguien que compra los productos de limpieza de este lugar. Hay alguien que viene y conecta las bocinas en este lugar. Hay alguien que acomoda las sillas. Hay alguien que pone la cámara del audio, la cámara, el audio. Hay alguien que cuando todos ustedes se van, se queda a recoger, se lleva la basura a su casa. Hay alguien aquí que se encarga de que esté cerrado este lugar, limpia los baños. Hermanos, todo esto no es un botonazo donde pum, prendemos y la iglesia aparece como en automático y pum, lo apagamos y se desaparece y nos vemos dentro de 8 días, ¿no? Hermanos, hay mucho trabajo para que esto suceda. Y para que esto suceda y nuevas personas vengan y escuchen, es una buena obra en la que el Señor nos va preparando. Todos los que estamos aquí sirviendo, nadie recibe un sueldo. Nadie recibe un sueldo. Pero el Señor nos ha perfeccionado para entender que no lo hacemos por ganancias deshonestas. Lo hacemos por respuesta. Lo hacemos por amor. Lo hacemos por un llamado y responder a un llamado que Él está poniendo en su iglesia. Así que es posible que varios de los que están aquí estén siendo perfeccionados, que Dios ya les está incomodando. Hey, necesitas ser útil en la obra de Dios. No cierres tus oídos, deja que el Señor te siga perfeccionando. Pero no esperes mucho, porque el tiempo no vuelve. Y hay una parábola de los talentos sobre eso, que no es tema de ahorita, pero el Señor nos va perfeccionando para eso. ¿Sale? Y nos dice que, versículo 12 todavía, nos perfecciona para el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Al servir en una obra, hermano, y esto te lo puedo decir por experiencia, hay un efecto doble. En primer lugar, se abren espacios para el evangelio, eso es muy bueno, donde Cristo es predicado, como hoy lo está haciendo, y donde nuevas personas, como también hay hoy el día de hoy, pueden escuchar este tipo de mensajes. Eso es muy padre y es muy gratificante, pero hay un doble efecto, y este doble efecto es que quien sirve es edificado aún mayor. No hay mejor forma de aprender que enseñando. No hay mejor forma de ser edificado que edificando. Cuando tú sirves, hermano, al mismo tiempo estás siendo servido y estás creciendo. Pero oh tristeza cuando no estás desarrollando el don que Dios te dio. Es como cuando dejas de usar algo mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando dejas de usar algo mucho tiempo? Se descompone, ¿verdad? Deja un coche parado 10 años y inténtalo volver a prender. ¿Qué va a pasar? Ya no prende, ya la batería ya fue. Es más, no nos vamos tan lejos. Quédate sentado 3 horas en un escritorio. ¿Y qué vas a sentir cuando te paras? ¡Ay, la ciática! Y empiezas a sentir un dolor, ¿no? Porque estamos diseñados para estar en movimiento. Fíjate que si una persona, por alguna enfermedad, queda postrada en cama durante un mes, el 50% de su cuerpo queda inutilizado y va a requerir
rehabilitación. Esto es porque lo que no se usa se atrofia. Así que cuando tú usas lo que Dios te ha dado, inevitablemente vas a encontrar plenitud, vas a estar funcionando y vas a tener un gozo porque estás viviendo bajo el diseño y el propósito por el cual Dios te hizo nuevo. Déjame decirte esto, todos los cristianos, todos estamos siendo perfeccionados y edificados gracias a los dones espirituales que ha puesto en su iglesia. Y si los ha puesto es para un uso mutuo, un servicio mutuo. Versículo 13. Hay un propósito más. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Esta es una meta que Dios tiene con los dones que nos da. Que tú y yo lleguemos a la unidad, pero es la unidad de la fe. ¿Sale? Esta es la primer meta. En esta diversidad de dones, Cristo da a su iglesia la posibilidad de mantenerse unida. ¿Te das cuenta? No es por tu esfuerzo, es por el don que Dios ha puesto en ti que la iglesia se mantiene unida. Y dice aquí que no solo eso, sino también el conocimiento del Hijo de Dios. Esto es una importante aclaración. Los 4 ministerios que acabamos de ver, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, tienen algo distintivo. Los 4 comunican el evangelio y presentan a Cristo a través de las escrituras, enseñan. Pero hay más dones, los diáconos. Hermano, si tú has leído Hechos, te vas a dar cuenta de la importancia de los diáconos. Si no hubiera diáconos, los apóstoles se hubieran terminado tronando, sirviendo las mesas. Los diáconos también juegan un papel bien importante. ¿Para qué? Para que los ministros que están llamados a exponer la palabra de Dios se enfoquen en eso y todos podamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Cuando los dones provienen de Dios, los pastores, los maestros, siempre van a exponer a Dios. Si las predicaciones de un pastor, incluido yo, porque no estoy exento, hermano, por eso oren por mí siempre. Si las predicaciones que se dan en este lugar o de cualquier otro lugar hablan más del predicador y no del Hijo de Dios, corre de ahí, corre, porque probablemente no sea un pastor puesto por Dios. Estamos llamados a exponer al Hijo de Dios a través de las Escrituras. Cuando los dones no provienen de Dios, la iglesia no funciona correctamente. Por eso ves iglesias que nacen por la emoción o por una división, duran 1 año, 2 años y se deshacen, porque no era un llamado de Dios. Fue únicamente una emoción de juntar a 2 o 3 familias inconformes con la iglesia y decir, vamos a abrirnos nuestra propia iglesia. Si Dios no los constituyó, terminan en el fracaso. Pero cuando los dones provienen de Dios, la iglesia madura, la iglesia crece a la medida del varón perfecto. Así que, hermanos, a medida que pasen los años en esta congregación, no solamente debemos de creer en Jesús, también debemos andar como Jesús, parecernos cada vez más a Él, como individuos, pero también como iglesia. Jesús es el estándar al que tú y yo deberíamos de anhelar parecernos. Jesús es el estándar en el que Calvary y Toluca debe anhelar parecerse. No queremos ser reconocidos en Toluca como, mira, la iglesia que tiene el auditorio más bonito. Mira, esa es la iglesia, la popular, que pues está en el centro y que todo el mundo conoce. Esta es la iglesia que tiene más likes en Instagram. O esta es la iglesia que más seguidores tiene en YouTube. O la iglesia que tiene más dinero. Se nota que acá es allá. No, hermanos. Calvary, no anhelamos ser reconocidos por eso. Si queremos que alguien venga a Calvary, nos visite, es que salga y diga, wow, aquí se parecen al Jesús de la Biblia. Aquí se parecen al Jesús que describe la Biblia. Y que la gloria no sea para estos hombres, la gloria sea para Dios, porque está
haciendo crecer a cada uno conforme a la medida del varón perfecto. Y aún hay más. Ya estamos terminando. Este crecimiento, esta madurez tiene otro efecto interesante en ti y en mí. Fíjate, nos va a dar seguridad y nos va a quitar lo vulnerable que podemos ser. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En su iglesia, al madurar y crecer, dejamos de ser como niños fluctuantes. No nos confundamos. Hay una parte donde Jesús dice, sean como niños, sean como ellos, porque de tales es el reino de Dios. Y eso está padre. ¿Y qué quiere decir eso? Como un hijo que confía 100% en su padre. Pero en esta porción nos está diciendo, no sean como estos niños que no saben lo que quieren. Y los que han tenido hijos chiquitos o tienen hijos chiquitos, es bien fácil distraerlos de algo que quieren con otra cosa. A mí me pasa, luego mis hijos me piden, oye, quiero esto y esto y esto, ¿no? Y yo veo el precio y digo, en la vida, ¿no? No comemos un mes. Pero le digo, pero mira este juguetito de 100 pesos, ¿no? Ay, sí, papá, está bien bonito. Y los distraes bien rápido. Porque los niños son así, son fluctuantes. Hay algunos que sí son más tercos, pero en la mayoría puedes tú como papá todavía direccionarlos a ciertas cosas. Bueno, en este sentido metafórico, Pablo compara la debilidad de un creyente que no crece como la de un niño que es arrastrado por corrientes de viento o por las olas del mar. En este sentido está hablando, cuando habla de vientos de doctrinas. Y cuando no eres cuidado, cuando no estás siendo alimentado, cuando no estás siendo edificado por Cristo a través de una iglesia, de una familia espiritual que te cuida, pues te quedas vulnerable como un niño de 2 años que se mete al mar solo. ¿Qué le va a pasar? Se lo va a tragar el mar, las olas se lo van a llevar. Se convierte en el blanco perfecto para que sea muerto. Y aquí es más peligroso. El creyente que no crece por estar fuera de una familia de Dios, se convierte en el blanco perfecto de hombres engañadores que usan artimañas y estrategias hábiles para poder hacer y deshacer con ellos, trasquilarlos, sacarles todo lo que puedan. Y hay mucho de eso en la palabra de Dios. Cuídense de los falsos maestros. Un cristiano que se aísla del cuerpo, que se aísla de la iglesia, que no pertenece a un cuerpo cimentado en Cristo, está vulnerable, está expuesto a que doctrinas nuevas vengan y lo engañen. Y esto tristemente ha existido desde tiempos de Pablo. Esta maldición de las falsas doctrinas no es algo nuevo, es algo que ya existía en la iglesia desde el primer siglo, así que Pablo ocupa muy bien esta advertencia para decir, ¿no quieres estar vulnerable a esto? Bueno, cimiéntate en un cuerpo de creyentes. Cristo desea esto. Cristo desea que no seamos objeto de engañadores, así que va a poner a la iglesia como una familia espiritual que va a cuidar de ti. Observa esto. La familia tiene un rol bien importante en un ser humano. Si el ser humano naciera e inmediatamente quedara sin familia, ¿cuántas horas podría vivir por su cuenta propia? Nada. Probablemente un perro se lo coma o las ratas se lo coman. Así como un ser humano necesita de una familia, de un padre, de una madre que provea el techo, el alimento, el calor de un hogar, el creyente que ha nacido de nuevo necesita de una familia espiritual que provea lo mismo: alimento espiritual, cuidado espiritual, seguimiento espiritual. ¿Te das cuenta? Dios es sabio el por qué estableció una familia para edificarnos. Así que, avanzando, versículo 15, entendiendo que hay una vulnerabilidad, nos dice que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora aquí se nos está llamando a algo más, a que tú y yo sigamos la verdad, andemos en la verdad para crecer en Cristo, quien es la cabeza. Pero le pone un sazón especial. Hay una palabra aquí que cambia todo. Siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. En amor. Sé y estoy consciente, hermanos, que para muchos de los que estamos aquí, espero que no sea el único, pues nos hierve la sangre cuando vemos tantas herejías en internet, ¿verdad? Quiere sacar la espada de Pedro y cortar las lenguas de estos hombres que empiezan a decir barbaridad y media. ¿Pero somos llamados a eso? No, somos llamados a seguir la verdad en amor. No estamos llamados a ser un cazaherejes 2000, que te pongas tu gabardina de piel y vayas a cazar herejes. Somos llamados a seguir la verdad en amor. Hace algunos ayeres el Alfredo inmaduro que ves aquí, pues estaba escuchando algo de esta enseñanza de Efesios, e inmaduro y también envalentonado porque las redes sociales te dan ese valor de estar detrás de un escritorio. Se me ocurrió un día compartir pues una publicación sobre los apóstoles actuales de esta era, ¿no? Y pues exhibiendo todas las cosas incongruentes que tienen estos hombres, ¿no? La abundancia en recursos, el señorío que ejercen con las personas. Y pues bueno, en mis redes sociales pues yo tenía amigos y tenía familiares que estaban en una iglesia de apóstoles. Entonces pues la reacción no fue positiva. La reacción fue mucho de confrontación, ¿no? Y el contenido era verdad, pues bíblicamente sí, pero no lo estaba haciendo en amor. Lo estaba haciendo como un señalamiento nada más, ¿no? Y sin amor, hermanos, pues lo único que provocó fue división, no provocó unidad. Entonces, cuando tú y yo andamos en la verdad sin amor, solo provocamos divisiones. Entonces, seamos sabios en exponer la verdad en amor. Si Dios te está mostrando y perfeccionando y quieres compartir con otros creyentes que los ves en un error, hazlo en amor. No los hagas anteponiendo tus argumentos, porque eso va a dividir. Y cuando ellos se sienten atacados, cierran sus oídos, ya no te escuchan más. Así que sí somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, pero también somos llamados a hacerlo en amor. Pregonar la verdad sin amor va a dividir al cuerpo y es algo que Dios no quiere. Pídele sabiduría a Dios. Si tú estás pasando algo de esto, si tienes hermanos en Cristo que estás viendo cómo no crecen, cómo están estancados en una iglesia donde están aprovechándose de ellos, donde dices, no es posible que no lo vean, ora por ellos, pídele a Dios sabiduría, modela el evangelio, modela la verdad y el Señor se va a encargar de lo demás. Entonces no somos llamados a andar sacando a la gente de estas iglesias. Somos llamados a andar en la verdad, en amor. Esto mantiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo necesitamos una cabeza, y esa cabeza es Cristo, es quien lidera. Versículo 15 nos lo muestra así: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La cabeza de un cuerpo es indispensable. Un cuerpo no puede vivir sin cabeza. Pablo continúa hablando estas verdades, haciendo analogía o tomando una ilustración del cuerpo para hablar de la importancia de que Cristo sea la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Porque la garantía, hermano, escucha esto, de que tú y yo crezcamos y que seamos maduros en nuestra fe, viene de que Cristo sea nuestra cabeza. Si la cabeza es Cristo, Él va a comandar a este grupo de creyentes. No voy a ser yo, va a ser Él. Por eso, hermano, no esperes a que yo te diga, oye, te invito a que seas el maestro de los niños. Cristo te va a incomodar.
El Espíritu Santo te va a decir, hey, hay una necesidad, ya la viste, tienes el don, ocúpate. Pero no es que el pastor no me ha dicho, hermano, la cabeza no es el pastor, la cabeza es Cristo. Sí, yo estoy encargado para poder cuidar la grey y tengo una responsabilidad, pero el Señor es el que va a llamar a cada uno. Porque yo te puedo llamar, te puedo decir, hey hermano, hace falta manos acá, vente. Y me vas a decir, por pena, ay, híjole, pues sí. Pero dentro de 8 días te va a pesar. Y dentro de 15 te va a volver a pesar. Y vas a decir, ay, ya no sé cómo decirle al pastor que no quiero. Pues porque estás respondiendo un llamado de un pastor. Pero cuando respondes el llamado de Cristo, Él te da la capacidad de perseverar. Así que hermano, la cabeza es Cristo y Él es el que va a llamarles a cada uno de ustedes a servir en el área y con el don que les ha dado. Pero si no es Cristo la cabeza, aguas. Si alguien te está llamando a servir y tú no estás siendo o no estás sintiendo de parte de Dios el servir, aguas. Páusale y piénsalo 2 veces, porque cuando la cabeza no es Cristo hay peligro. Y quiero ir terminando con esto, de la importancia de tener una cabeza. Piensa en un joven disciplinado, deportista, en la plena juventud, 22 años, y que durante mucho tiempo se ha ejercitado. Cada día se levanta a las 6 de la mañana y va y corre y hace cardio y hace pesas. Y es un joven bastante sano, con un cuerpo y órganos sanos. Pero cierto día se cae de la bici, se pega en la cabeza y tiene muerte cerebral. Sus órganos están en perfecto estado. Su corazón, sus riñones, sus pulmones, su retina, todo está en perfecto estado porque él lo ha cuidado muy bien. Pero ¿qué va a pasar cuando hay muerte cerebral? Es cuestión de tiempo, de que sus órganos se echan a perder. Por eso los doctores, ¿qué es lo que le dicen a los familiares? Done los órganos, Señor. Su hijo, este joven ya no tiene esperanza de vida y el bien mayor que puede hacer es donar sus órganos. Y cobra mucho sentido porque los órganos están sanos. Pero cuando la cabeza está muerta, no hay una cabeza y los órganos, por más que intenten en esforzarse el corazón, por más que intente en latir para que todo el cuerpo se sienta vivo, pues inevitablemente va a terminar muerto. La iglesia donde la cabeza no es Cristo, sino son hombres con sus estrategias, está muerta y está atrofiando a sus miembros, destinándoles al mismo destino. Así que hermano, Cristo tiene que ser la cabeza de esta congregación. Y finalmente, quiero que vayamos a un pasaje que nos va a recapitular todo esto. Van a ser versículos salteados, pero 1 Corintios 12, versículo 12, nos va a mostrar la importancia de esto, hermanos. El diseño de Dios para su iglesia es perfecto como un cuerpo humano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sale? Versículo 14. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Si no hubiera diversidad en el cuerpo, hermanos, si todo el cuerpo fuera ojo, seríamos tan horribles como el Mike Wazowski, un solo ojo, con manos feas. Entonces, en la diversidad Dios hace hermoso al cuerpo. No todos aquí estamos llamados a ser pastores, a ser maestros. En la diversidad el cuerpo es hermoso. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano,
no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos necesitamos de todos. Yo necesito de ustedes, hermanos. Yo necesito de ustedes para que podamos funcionar como cuerpo. No hay lugares superiores, no hay funciones superiores, todos tenemos un propósito. Hay hermanos que ponen el café y tú puedes decir, oh, pero pues qué de importante tiene eso. Tiene mucha importancia, hermanos. O sea, que pueda estar poniendo un café es un acto de amor para que si te estás durmiendo te puedas echar un shot y te despiertes. O el que está poniendo el ventilador también, ese dedo chiquito. Hermanos, todos tenemos una función y todos necesitamos de todos. Versículo 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A cada uno nos dio una función, a cada uno nos dio un don funcional. Y al necesitarnos unos a otros, cuando la mano se duele, cuando te machucas, se duele todo el cuerpo. Y cuando te echas un molito rojo con pollo y arrocito y frijoles y tortillitas hechas a mano, pues todo tu cuerpo lo disfruta. Hermanos, cuando somos miembros, esto sucede y Dios lo hace hermoso. Somos el cuerpo de Cristo, es lo que nos está diciendo Corintios. Y miembros cada uno en particular, con un don y con una función según su sabia voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es un regalo, hermanos, es un regalo precioso. Así que comprendido esto y para terminar, no hay espacios para individualismos, no hay espacios para espectadores, hay espacios para capacitados, hay espacios para congregantes, hay espacios para miembros. Necesitamos un cuerpo, el cual se ayuda mutuamente. Necesitamos pertenecer a un cuerpo en el cual está comandado por Cristo. Dios ha establecido ministerios para que esto suceda y seamos perfeccionados. Cuando somos entendidos que no somos llamados a ser espectadores, sino obreros, preparados claramente, va despertando un deseo, como en muchos de ustedes ya despertó. A muchos de los que están aquí sirviendo yo nunca tuve que decirles nada. Simplemente despertó ese deseo porque el Señor activó ese don en el perfeccionamiento de su palabra en cada uno. Cuando eso sucede, somos llamados a ser funcionales. Y cuando un cuerpo funciona, está sirviendo bajo el diseño que Dios estableció. Así que, hermanos, también somos llamados a seguir esta verdad en amor. Yo nunca les voy a pedir que sirvan obligadamente. Dios me libre de eso. Pero si tú quieres servir, acércate conmigo, acércate con otros servidores y di, veo esto, quiero servir en esto. Ok, vamos a tomar un tiempo, vamos a poder preparar para que sea un servicio donde puedas tú también crecer. Pero hermano, yo nunca voy a buscar que tú sirvas a la fuerza. Siempre va a ser animándote en la palabra y en amor. Así que hermano, si hay ese amor, no hay codazo santo, Así de ahí te hablan. Siempre es el Señor el que nos va a llevar. Y es en el amor de Dios que nos permite escuchar las cosas que necesitamos escuchar para considerarlas y madurar. Pero vamos a llevarlo más allá para terminar. Quizás este mensaje pudo haber sido incómodo o puede estar siendo incómodo, porque cuando uno es espectador, pues no le gusta quitarse esa silla de confort. Pero te lo puedo decir por experiencia, hermano. Mi crecimiento espiritual ha sido mayor en el servicio, más que estando sentado.
Y si duele, claro que duele, porque involucra invertir horas en ciertas cosas, sacrificar pasatiempos, claro también. Y sí duele, duele a nuestra comodidad, pero ¿qué pasa cuando un niño crece y pasa de niño hacia adulto? Hay una etapa intermedia que se llama adolescencia. Duele, la adolescencia adolece, duele, pero es necesaria para el crecimiento. Así que si duele es porque creces. Así que si sacrificas algo para servir es porque estás creciendo. Y una vez que creces a la medida de Cristo, invariablemente nacerá un deseo de estar sirviéndole. Marcos 10, 40 al 45, Jesús lo expresa de una manera increíble. Y si tú quieres andar como Él anduvo, considera esto. Marcos 10, 44 y 45. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús no vino a ser servido, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí venimos a ser servidos? Es cuestión de tiempo. Ojo, hermano. Sé que hay personas que apenas están escuchando de esto. No te estoy diciendo, ya tienes que servir. No, hermano. Pero cuando vas creciendo conforme el carácter de Cristo, el servicio se vuelve algo necesario para tu vida. Si Él ya vino y nos puso el ejemplo y queremos andar como Él, no hay lugar para espectadores. Efesios 2:10, hechuras suyas somos para toda buena obra, para buenas obras. Y finalmente Dios no te va a pedir hacer algo que no sabes hacer. Te va a pedir algo que sabes hacer porque Él ya puso el don para que sepas cómo hacerlo. Si Él te ha hecho una nueva criatura, Él ha traído dones a tu vida ya. Habla en pasado. Él ya entregó esos dones. Y si quieres ponerlos en práctica, hermano, como padre de familia, le hablo a los papás que están aquí. Puedes decir, bueno, yo no soy pastor, pero si tus hijos, tu esposa vienen a esta iglesia, es la iglesia de Cristo y tu labor es pastorearles, alimentándoles de la palabra, cuidándoles, orando por ellos, previniéndoles de diferentes situaciones como padre. Así que si tu familia es de esta iglesia, puedes ser pastor de tu pequeña iglesia en casa. Y si no lo has hecho, no te preocupes. Hoy es una excelente oportunidad para empezar, para responder ese llamado y pastorear tu pequeña iglesia. Y si tú tienes hijos no creyentes, puedes expresarles el evangelio no a bibliazos, sino con tu vida. Probablemente sea la única Biblia que van a leer, tu vida. Así que ora por ellos y permite que Dios use tu vida para mostrarles a Cristo.